Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto desde esta bella, cálida, nocturnal, cada vez más fresca, pero siempre cálida capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, martes 22 de octubre de 2019, en Confieso que he leído, tomo número 71. Pues hoy en el tomo número 71 de Confieso que he leído, pues va a estar, va a estar Jorge Portillo con su colaboración de los martes, de la revolución de la moneda digital. Va a estar una joven escritora, Mariana. Va a estar con nosotros, Mariana Paz. Ella estuvo hace un par de semanas, vinieron un grupo de jóvenes de este proyecto lector de Mi Libro MX. Tienen ellos varios círculos lectores de niños, de adolescentes, de adultos. Tienen un proyecto muy, muy interesante. Cada semana tras semana, están trabajando con pues, personas de todas las edades. Vinieron en esa ocasión a presentar su proyecto, a dar a conocer qué es lo que están realizando semana tras semana, que se reúnen en ocasiones los martes, en ocasiones unos grupos el martes, otros grupos el sábado, etc. Y ahora va a venir Mariana Paz como escritora, porque ella pues es creadora de unos textos, y va a venir a compartir. Y después va a venir Mariana como lectora en otro momento. Por lo pronto vamos a charlar con ella como escritora. Además, pues vamos a continuar con la lectura de la semana, Voto en contra, del maestro José Ramón Cosío Díaz, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Como les comentaba el día de ayer, trae, pues son varios ensayos de diversos asuntos que fueron tratados en la Suprema Corte de Justicia, en los cuales José Ramón Cosío votó en contra, y aquí él da las razones por las cuales estuvo en minoría y a veces en soledad, él solo. Vamos a ver uno de los temas que trae muy, muy interesante, que por lo demás a veces puede uno ver un poco lejano lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia, pero realmente las resoluciones que ahí se toman en el máximo tribunal del país vienen y nos repercuten, ¿sí? Para bien la mayor parte de las veces, pero a veces no para bien, y eso nos causa problemas, y hay que estar enterados. Vamos a tener la sección para la reflexión, como todos los días. La música, de nuevo, Hugh Jackman va a estar con nosotros, excelente actor australiano, con algunas de las piezas de Los Miserables. Va a estar también, hay una actuación solista de Samantha Barks, una de las actrices y cantantes. Realmente se llevó la película con sus interpretaciones, Samantha Barks, y vamos a disfrutarla. Y al final va a ser una con el grandioso Showman, otra de las películas musicales que hizo Hugh Jackman hace un par de años, quizá un poquito más,
y muy, muy exitosa también de corte musical. Y miren, antes de entrar en materia, antes de que ponga Juan la cortinilla que viene, nos dejaron pues cinco boletos dobles. Si a usted le gusta el fútbol, ¿sí? Cimarrones, camarones o cimarrones, ya no son cimarrones, ¿no? Son camarones, no, son cimarrones, ¿no? Cimarrones de Sonora contra Puebla, va a ser el día de mañana, por eso lo estamos anunciando desde ahorita, y no va a ser rifa, llame usted, ¿sí? O pues, una llamada, porque en el Face pues nos pueden decir, pero tendrían que venirse y venir mañana temprano, ¿no? En todo caso, en el Face dice, yo voy a pasar, quiero un boleto, yo voy a pasar, lo verificamos en el Face, ¿sí? Vemos ahí su nombre y ya tomamos nota para que el día de mañana, porque es mañana a las 7 de la tarde, en el Estadio Héroe de Nacosari, ¿sí? En el Héroe de Nacosari, ahí va a ser este juego de fútbol, los Cimarrones de Sonora contra Puebla. Si a usted le gusta el fútbol y puede ir mañana miércoles entre semana, a las 7 de la tarde, pues hay 5 boletos dobles, llámenos y se los vamos a obsequiar con mucho gusto. La lectura de la semana. El ensayo, el tema del ensayo que vamos a compartirles el día de hoy tiene que ver con la Constitución y los tratados internacionales, el desplazamiento de los derechos humanos. A todos los países, bueno, a México, vamos a hablar en particular de México. A México lo rige su Constitución y lo rigen las leyes. Sin embargo, hay tratados y convenios internacionales que nuestro país suscribe. Lo suscribe el presidente de la República, pero tiene que ser ratificado por el Senado de la República. Si no es ratificado por el Senado de la República, no entran en vigor. En el momento en que es ratificado ese tratado internacional o ese convenio internacional, pasa a formar parte de nuestro acervo jurídico. De tal manera que los jueces de todos los niveles pues, tienen que tomarlos en cuenta, porque ya forman parte de nuestra legislación. Durante mucho tiempo hubo un debate entre los doctrinarios, entre los abogados, entre los juzgadores, de qué prevalecía, si un tratado internacional o un convenio internacional o la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Los más nacionalistas, puristas y chauvinistas dicen, no, es que es nuestra Constitución, ¿sí? Bueno, pero México suscribió este tratado. La mayor parte de los postulados que hay en los tratados y que hay en nuestra Constitución están en armonía, ¿sí? No se contradicen, pero llega a haber un momento en el que en un caso concreto el tratado internacional plantea una cosa y la Constitución plantea otra. Entonces, ¿qué debe prevalecer? Entonces, durante mucho tiempo, en las clases de Derecho y en los juzgados se decía, nuestra máxima ley es la Constitución, y luego son los tratados, y luego las leyes, y luego los reglamentos. Esa es la jerarquía jurídica, ¿sí? Sin embargo, después se dijo no, sino que están a la par. Constitución y tratados internacionales tienen el mismo peso. Entonces, ¿qué va a hacer un juzgador, ¿sí? Cuando en un caso concreto que le está tocando resolver, la Constitución de nuestro país dice una cosa y el tratado dice otra? ¿Qué tiene que hacer? Ese es el quid del asunto en este tema específico. El 3 de septiembre de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis en la que se llegó a dos importantes conclusiones. La primera, que los derechos humanos
contenidos en convenios internacionales suscritos por México tendrían la misma jerarquía que nuestra Constitución Federal. La segunda, que las resoluciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que México haya sido parte o no en dicho tribunal, serían vinculantes para jueces nacionales, siempre que fueran más favorables a la persona. Esto quiere decir que todos los criterios adoptados por ese tribunal internacional pueden ser importados y aplicables para casos juzgados en México. El objetivo de dicha resolución fue ampliar la gama de instrumentos jurídicos para proteger los derechos humanos de las personas y expandir al máximo las circunstancias en las que estos deben ser protegidos. Entonces, el 3 de septiembre del 2013 se determinó aquello de que la jerarquía mayor es de la Constitución. No. Tienen la misma jerarquía. Un primer elemento. ¿Sí? Y el segundo elemento muy importante es que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene siendo pues, prácticamente jurisprudencia, también tienen que ser aplicados en nuestro país. Comentábamos ayer que en la mayoría de los casos, cuando un tribunal colegiado o cuando la Suprema Corte resuelve una situación idéntica, análoga, en 5 ocasiones en el mismo sentido, se convierte en jurisprudencia. Y al convertirse en jurisprudencia, prácticamente tiene el carácter de ley y todos los jueces tienen que aplicarla. Les voy a poner un caso. Durante mucho tiempo, para que una persona se divorciara de su cónyuge, tenía que demostrar que había causas que hacían posible que ella o él se quisiera divorciar. Y tenían que ir ante un juez y decirle: juez, yo me quiero divorciar, ¿sí? Y esas son las causas. Obviamente, aquel cónyuge que quiere divorciarse acudía con un abogado. El abogado hacía que el testimonio de la demandante o del demandante tuviera que ver con las causas que venían en la ley, ¿sí? En el código, ¿sí? En el código civil y después en los códigos familiares. Si no se acreditaba alguna causal, ¿sí? Sevicie, malos tratos, hay una serie de causales, adulterio, etcétera, etcétera. Si no se acreditaba, el juez decía: no te puedo divorciar. Entonces, aunque no quieras, tienes que seguir casado con esa persona, ¿sí? Porque no me demostraste las causales. Bien. Posteriormente, alrededor del 2014 más o menos, la Suprema Corte emitió ya una jurisprudencia donde dice: el acto de vivir con una persona, ¿sí?, es un acto libre. Y en el momento en que una de las dos personas del matrimonio no quieren estar, basta con que una de los cónyuges diga: me quiero divorciar, sin causa. Es lo que se empezó a llamar el divorcio incausado. ¿Sí? Entonces, todos aquellos pleitos que había y que no te doy el divorcio, porque también podía haber convenio entre ambos y decir: estamos de acuerdo, van con el juez supuestamente trataba de decir: oiga, que el matrimonio, que no se separen, no sé qué, pero al final de cuentas, si los dos querían, se divorciaban. Cuando había acuerdo, era el divorcio de mutuo acuerdo, ¿sí? Y así como habían ido los dos a casarse, y el juez de paz, el registro civil los casó, así ellos iban con el juez y se separaban y se divorciaban. Muy bien. Pero cuando uno de los dos no quería dar el divorcio, era un pleito tremendo. Y a veces eso iba a repercutir con los hijos, específicamente. Bueno, la Suprema Corte emitió una jurisprudencia diciendo: basta con que uno de los dos diga: ya no quiero este matrimonio, y el matrimonio se disuelve. La legislación de Sonora, por ejemplo, siguen existiendo las causales. Ahí están, ¿sí? Pero, ¿sí?, ya los juzgados familiares en Sonora, ¿sí?, manejan el divorcio incausado, ¿sí? Es decir, basta con que uno de los
cónyuges quiera separarse para que así ocurra. Bueno, aquí en ese planteamiento es que las resoluciones, ¿sí?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también iba a ser jurisprudencia. No le hace que el caso concreto de que se trataba esa resolución, México no hubiera estado implicado, ¿sí? Esa era la otra cuestión. Algo realmente pues, muy favorable. O sea, era vinculante, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvía y entonces se convertían en jurisprudencia, ¿sí? Sin embargo, y aquí viene la litis que tuvo el maestro Cosío, el ministro Cosío en ese momento con sus pares, de manera adicional se estableció que cuando en la Constitución hubiera una restricción expresa en el ejercicio de esos derechos, se debería remitir a lo que establece el texto constitucional. Dice el maestro Cosío, yo voté en contra de esa parte de la sentencia, pues consideré que lo resuelto era contrario a lo establecido en el propio artículo 1 de la Constitución. Fíjense, como quedaban ya los convenios y tratados internacionales son preeminentes, ¿sí? ¿Sí? Soy igual que jerarquía, pero predominan y se tienen que acatar, ¿no? Pero dice, si la Constitución tiene una restricción, o sea, que vaya en contra de ese derecho, entonces el juez tiene que acatar esa restricción. Ese es el asunto concreto que el ministro Cosío dijo, yo no estoy de acuerdo. Esa restricción no debe evitar que se aplique lo planteado por el tratado internacional o el convenio internacional, ¿sí? La contradicción de tesis es algo un poco teórico. Existen varios supuestos que dan lugar a ella. Uno de ellos es cuando dos tribunales colegiados adoptan criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los hechos de los casos que se analizaron no sean idénticos. Así surgió esta en particular. Lo que la Suprema Corte de Justicia debía analizar era el criterio que debía prevalecer en dos temas. Uno, la posición jerárquica de los tratados internacionales de derechos humanos en relación con la Constitución, y dos, el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución se votó después de varias sesiones en las que se fue construyendo un proyecto que incluyera las observaciones de todos los integrantes del Pleno. El sello de estas discusiones fue la intención de lograr el consenso entre los ministros, como si lo importante del caso fuera el establecimiento de un criterio, cualquiera que éste fuera, siempre que muchos llegaran a adoptarlo. Al final, se presentó una propuesta de sentencia en la que se trató de recoger la posición mayoritaria de los miembros de la Suprema Corte. La propuesta establecía que los derechos humanos de fuente internacional tenían rango constitucional, pero precisaba que cuando hubiera una restricción expresa en la Constitución Federal, habría que ajustarse a lo que marcara la norma constitucional. La propuesta modificada recibió el apoyo de 10 de mis compañeros. ¿Todos los demás? El mío, no. Esta discusión duró meses, La discusión empezó el 12 de marzo de 2012 y el último momento en que se discutió fue el 26 de agosto de 2013. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Un año, 5 meses y 14 días debatiendo y ajustando y etcétera, etcétera. El ministro ponente presentó un proyecto en donde se colocaban los derechos humanos de fuente internacional o convencional en el plano de coordinación y armonía con los derechos de fuente constitucional, pero no de jerarquía. Aclaró que el proyecto no determinaba lo que sucedería cuando entraran en conflicto un derecho humano y una restricción en la Constitución, dado que existían posturas distintas en este tema. A pesar de ello, el ministro Pardo Rebolledo manifestó que él estaba en contra del proyecto.
porque la Constitución definía la interrelación entre derechos de fuente constitucional e internacional, debiendo entender que cuando el artículo 1 constitucional establecía que el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, en realidad reflejaba el principio de supremacía constitucional e implícitamente el de jerarquía normativa. El ministro Pérez Dayán agregó que diferenciar las convenciones internacionales a partir del tema de los derechos humanos no tenía utilidad alguna, pues todos los tratados, sin excepción, debían adecuarse al texto constitucional, tal como lo previene el artículo 133 de la Constitución. Además dijo que dado que no habían prosperado diversas posturas de reformas a dicho artículo, se debía entender que era voluntad del poder reformador de la Constitución conservar la redacción actual, incluyendo el principio de supremacía constitucional. Entonces, como que lo daban y no lo daban, como que eran igual en los convenios internacionales y los tratados que en la Constitución, pero que siempre no. Si había una restricción constitucional, tenía que acatarse, ¿sí? Ya para 2013, el constituyente permanente, que viene siendo el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tienen que votar las resoluciones cuando son reformas constitucionales por 2/3, ¿sí?, de los diputados presentes, y luego el Senado lo mismo, y luego pasar a la legislatura de los estados y ser aprobado por la mayoría de por lo menos 17 congresos locales, son 32 entidades, pues 31 en aquel tiempo, no se contaba el Distrito Federal como entidad federativa, ¿sí? Ya había cambios, el constituyente permanente. Bien, en junio del 2011 fue una reforma de fondo, sustancial, que se hizo en nuestra Constitución. En el artículo primero se introdujo el concepto, son 2 palabritas, pero tienen una repercusión que la verdad es que a veces uno no alcanza a vislumbrarla. Una repercusión y un alcance muy grande. Es el principio pro persona. Este principio pro persona es fundamental. ¿En qué consiste? Consiste en que si un tratado internacional plantea una cosa con respecto a ese caso y la Constitución plantea algo distinto, ¿qué va a prevalecer? ¿La Constitución o los tratados? Al haber incorporado el principio pro persona en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, lo que iba a prevalecer es lo que fuera más benéfico para la persona. Ese es un elemento en la doctrina jurídica fundamental, porque no se ponía el centro en un texto, sea constitucional o sea convencional, sino en la persona, ¿sí? Entonces, si la Constitución le daba más beneficios a la persona, se adoptaba lo de la Constitución. Si el Tratado Internacional le daba más beneficios a la persona, se adoptaba el tratado. Es decir, más importante que la Constitución o que el tratado era la persona. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos una pausa musical, seguimos con Los Miserables, mi querida Edna. Ni modo. Yo qué iba a decir, ¿sí? Okay. Vamos a escuchar On My Own, ¿sí? Algo así como por mi cuenta. Esta es la interpretación que les digo de Samantha Barks, ¿sí? Esta excelente, fue una revelación, ¿sí? On My One, ¿sí? Samantha Barks. Y los invitamos, ¿dónde quedaron los boletos? Los invitamos a que pues llamen, si quieren ir al fútbol. Cimarrones de Sonora es la Copa MX, contra Puebla, miércoles 23 de octubre, o sea, mañana a las 7.
Estadio Héroe de Nacosari, ¿sí? A las 7 de la tarde, pues boletos dobles, díganos por Face que lo quieren, ya le tomamos un nombre, o llámenos por teléfono. ¿Qué teléfono es? El 6623-126073 y se los obsequiamos. Entonces vamos a escuchar a Samantha Barks.